Origair un nuevo yo. 168, punto de vista de Hachiman, así que finalmente hemos llegado a esto, ¿eh? Miré a la señora Iratsuka con el rabillo del ojo, aunque solo fuera por un segundo, y me detuve. Reprimí un suspiro, recordando que ya le había sugerido que tapara el vacío legal que encontré en las reglas de elección del cuerpo estudiantil. Pero no, ella lo había rechazado como si fuera una mosca molesta, diciendo que era demasiada molestia y cosas así. Las piezas estaban encajando, preparando el escenario para lo que prometía ser una nueva misión intrigante, y potencialmente frustrante, de la saga de nuestro club. La recién llegada, Isiki Hiroa, estaba sentada inquieta en su silla, sus ojos recorrían nerviosamente la habitación. Dado que una de nosotras, Yui Yuigama, parece estar familiarizada con la nueva Eri, las presentaciones fueron breves y salteadas en su mayor parte, limitándose a un breve programa de intercambio de nombres pero no duró mucho, y nos sumergimos directamente en el tema en cuestión. La señora Iratsuka, la estudiante de último año Meguri y la chica en cuestión, Isiki Hiroa, comenzaron a explicar la situación poco a poco. Yuki Noshita, que había estado escuchando en silencio, adoptó su expresión serena habitual, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo y el rostro, un estudio de neutralidad. Pero después de pasar suficiente tiempo con ella, pude detectar el cambio sutil en su comportamiento una vez que el tema central, las elecciones presidenciales, quedó al descubierto. El ligero entrecerrar de sus ojos, la caída casi imperceptible de sus hombros. Estaba claro que Yuki Noshita no tenía ningún interés en este asunto. No era irritación, sino una absoluta indiferencia. El tipo de cosas que te hacen querer mirar cualquier otra cosa en la habitación. Aclarándome la garganta, decidí cortar por lo sano. Bien, déjame resumir esto, dije, mi voz atravesando el murmullo de la conversación. Todas las miradas se dirigieron a mí y luego a Isiki, quien pareció encogerse bajo mi mirada. Entonces, hice un gesto hacia ella con un movimiento perezoso de mi muñeca. La pequeña estudiante de tercer año, aquí mismo y es candidata a la elección de presidente del consejo estudiantil. Isiki inclinó la cabeza y su falta de entusiasmo era palpable mientras murmuraba. Eso es cierto, mayor. Pero continué, entusiasmada con mi papel de narradora de este pequeño drama, la decisión no fue exactamente voluntaria, y otra persona ingresó su nombre. Los dedos de Isiki se retorcieron ansiosamente. Sí, murmuró, en un tono que mezclaba frustración y vergüenza. Alguien presentó mi candidatura a mis espaldas. No pude evitar lanzar una indirecta y dirigirme a la señora Iratsuka con una sonrisa burlancia, y para colmo, este misterioso candidato logró reunir 30 partidarios para nuestra reticente candidata, todo sin su conocimiento ni consentimiento. Yuigama parpadeó, su tono entre sorprendido y nervioso. ¿30 personas? Vaya, eso es mucho. ¿Cómo lo lograron? Decidí ignorar su sorpresa. Esto no habría sucedido si algún profesor no hubiera sido tan perezoso, dejé escapar el sarcasmo, las palabras prácticamente salieron de mi lengua mientras las lanzaba casualmente al aire, aunque claramente estaban dirigidas a alguien. Sí, tal vez todo esto se podría haber evitado si la señora Iratsuka no hubiera estado tan preocupada por afinar su rutina de café a cigarrillo como para notar algunas lagunas claramente obvias. La respuesta de ella fue inmediata y exactamente lo que esperaba. La señora Iratsuka ya se estaba arremangando, sus ojos se entrecerraron con un destello de fastidio y. ¿Era eso un dejo de diversión? Ikigaya gruñó. Parece que estás pidiendo una demostración práctica de lo rápido que un puño puede alcanzar una cara. Crucé los brazos a la defensiva, encontrando su mirada sin pestañear. No es que yo esté equivocada. ¿Por qué los adultos siempre recurren a la fuerza bruta cuando saben que están equivocados? No hay ninguna sensación de crecimiento. Mi tono denotaba irritación, pero mantuve la voz lo suficientemente baja para dar a entender que sabía exactamente hasta dónde podía presionarla. Mientras nos enfrascábamos en nuestra acalorada conversación, noté las expresiones confusas en los rostros de todos los demás. Isiki parecía que estaba tratando de derretirse en su silla, el rostro de Yuigama era una imagen de absoluta confusión, e incluso la actitud cuidadosa de Yuki Noshita se quebró por un momento cuando levantó una ceja. Por otro lado, la mayor Meguri parecía estar disfrutando del espectáculo, pero aparte de ella, todos los demás estaban completamente perdidos. Decidí ahorrarme el resto de nuestra discusión verbal y me volví para explicar. Bien, déjame explicarte, comencé, mi voz atravesando la niebla de confusión.
Hace unas semanas, justo antes de nuestra excursión, el tablón de anuncios de la escuela estaba cubierto de avisos, incluido uno sobre las próximas elecciones del consejo estudiantil. Y leí las reglas, porque, bueno, estaba aburrido. Me rasqué la nuca, intentando que sonara menos extraño. Los ojos de Yuki Noshita, afilados como un cristal cortado, parecieron atravesar mi endeble explicación. Dijo ella arrastrando las palabras, con una mezcla de diversión y escepticismo en su voz. Entonces, ¿la gente lee un reglamento aburrido de 35 páginas para evitar el aburrimiento? Qué creíble, teniendo en cuenta que se trata de ti. Atrapado en el foco de su escrutinio, sentí una gota de sudor formándose en mi sien. Bueno, quizá esa no era toda la verdad, murmuré, mirándola significativamente. Nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz. Quizás pensé que había alguien que podría estar interesado en postularse para el puesto, y quería estar preparado, ya sabes, para apoyarlo, por si acaso. No necesitaba decirlo directamente. La breve apertura de los ojos de Yuki Noshita indicó que había captado lo que quería decir. De todos modos. Antes de que pudiera decir algo, continué, ansioso por salir del lío que había creado. Como dije, me topé con el vacío legal exacto en las reglas. Como soy un estudiante ejemplar, se lo comenté a nuestro maestro. Ya sabes, el que se supone que es un adulto responsable. Señalé con el pulgar a la señorita Hiratsuka, que parecía tan emocionada como un gato en una bañera. Le lancé otra mirada acusadora a la señorita Hiratsuka. Pero estaba demasiado ocupada con otras cosas como para molestarse con un asunto tan trivial. Ahora que lo pienso, dijo algo como... Asumiendo una torpe imitación de la voz de la señora Hiratsuka, agregué. Eres todo un comediante, Ikigaya. Como si algo así pudiera pasar alguna vez. Los ojos de la señora Hiratsuka se entrecerraron en respuesta y descruzó los brazos mientras daba un paso hacia adelante, claramente no dispuesta a dejarme tener la última palabra. Espera un momento, Ikigaya intervino con voz firme. Estás omitiendo convenientemente algunos detalles cruciales. Tu pequeña visita a mi oficina no fue tan desenredada como la estás haciendo parecer. Ella se aclaró la garganta teatralmente. La razón por la que lo encontré gracioso fue por ti. Sí, claro. Es por ti que dije lo que dije. ¿Qué dijiste ahora? Ah, cierto. Si recuerdo bien, eras así, empezó como si ahora fuera su turno de imitar perfectamente mi propia monotonía. Señorita Hiratsuka, creo que me están atacando. Verá, últimamente me he ganado unos cuantos enemigos, quiero decir amigos. Puedo sentir con mi habilidad previsión que alguien va a usar esta laguna legal en mi contra. Debe eliminarla de inmediato. Ja 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 ja. Jiji, la sala estalló en una sinfonía de risas. Las risitas de Yuigahama resonaron en las paredes, la risa incómoda de Isiki se sumó a la mezcla y la expresión ya suave de Yuki Noshita se quebró cuando dejó escapar una pequeña sonrisa divertida. En cuanto a la estudiante de último año Meguri, ella disfrutó del espectáculo desde el principio. ¿Qué más hay que decir sobre ella? Es por eso que encontré todo tu acto tan entretenido, concluyó la señora Hiratsuka con una sonrisa victoriosa, luciendo completamente satisfecha consigo misma. Sentí que me subía el rubor por el cuello, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Le respondí. Puede que sea cierto, pero no excusa a tu negligencia. Suspiro, la expresión de la señora Hiratsuka se suavizó y un suspiro cansado escapó de sus labios. Mira, lo intenté, ¿de acuerdo? Pero no es tan simple como podrías pensar. Hay protocolos, procedimientos, que debes seguir, y es una molestia, pero aún así lo intenté. Su voz adquirió un tono de frustración. Y sí que hice algunos progresos. Las reglas cambiarán tarde o temprano, pero no este año. Esos viejos fósiles del tablero se negaron a ceder desde que salió el folleto electoral de este año. Así que, por ahora, estamos atrapados con esto. Parece que no se está relajando, mi culpa. Sentí una punzada de culpa al darme cuenta de que tal vez había juzgado mal sus esfuerzos. La habitación parecía cerrarse sobre sí misma y las miradas de disculpa la perforaban desde todos lados. Está bien, admití, levantando las manos en señal de rendición. Puede que haya sido precipitada en mi juicio. Pero algo todavía me molesta en el fondo de la mente. Me volví hacia Isiki y entrecerré los ojos al ver su expresión relajada. Todavía hay una cosa que no cuadra del todo. Dije, con un tono pensativo. ¿De verdad no puedes pensar en alguien que pudiera haber planeado esto? ¿Nadie a quien hayas molestado recientemente?
¿O alguien que pudiera beneficiarse al verte en esta situación? Isiki se movió nerviosamente bajo mi mirada, sus dedos se retorcieron nuevamente mientras se movía incómoda en su asiento. No, no lo creo. Intento llevarme bien con todos, ¿sabes? Yuigahama intervino con voz suave. Tal vez no fue una broma ni para causar problemas. ¿Y si alguien pensó que te estaba haciendo un favor? En efecto. Hay todo tipo de personas en este mundo, añadió Yukinoshita. Sentí un dolor de cabeza creciendo detrás de mis ojos. Bien dije, deseoso de cambiar de tema. De todos modos, ahora nos ocuparemos de las consecuencias. Isiki, tu objetivo es evitar ganar estas elecciones, ¿correcto? Isiki asintió levemente, su expresión tensa. Continué. Pero lo peor es que el único que se presenta a las elecciones es Isiki, así que eso significa un voto de confianza, terminó Yukinoshita. Asentí, completando la idea. Su llegada a la presidencia está prácticamente grabada en piedra, mi voz se fue apagando al sentir una oleada de fastidio. Toda esta situación apestaba a complicaciones innecesarias. Pellizcándome el puente de la nariz, continué, incapaz de evitar que la irritación se reflejara en mi tono. Y el problema principal no acaba aquí, porque este juvenil tiene un orgullo que hay que salvar. Perder un voto de confianza lo empañaría. HWHHW. Isiki se retorció en su asiento, sus mejillas se sonrojaron levemente mientras hablaba, su voz era pequeña e insegura. No lo llamaría orgullo, pero ¿y reputación, tal vez? Uf, qué egocéntrico. Es precisamente por esa personalidad que te obligaron a estar en esta situación, ¿sabes? Capté la mirada de Yukinoshita y noté que su mandíbula se tensaba levemente. Cuando habló, su voz se había reducido a un susurro, frío como el hielo. Ni siquiera como broma dijo, pronunciando cada palabra con precisión. Esto no es algo para reírse. La temperatura en la habitación pareció bajar unos grados. Yuigahama, sintiendo la tensión, se colocó nerviosamente un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero, ¿no hay una manera de simplemente retirar su candidatura? Preguntó, mirando alrededor de la sala con esperanza. La señora Hiratsuka sacudió la cabeza, con expresión sombría. Desafortunadamente, como dije, no es tan simple. Una vez que un candidato ha sido nominado y aceptado, existe un proceso formal para retirarse. Se requiere una razón convincente, y no quiero hacerlo no es suficiente a los ojos de la administración de la escuela. Después de observar a la señora Hiratsuka, la estudiante mayor Meguri asintió en señal de afirmación. Bueno, eso es un callejón sin salida. Me recliné en mi silla, mientras mi mente ya estaba pensando en posibles soluciones y sus probables resultados. Punto de vista de Hachiman, la señora Hiratsuka sacudió la cabeza, con expresión sombría. Desafortunadamente, como dije, no es tan simple. Una vez que un candidato ha sido nominado y aceptado, existe un proceso formal para retirarse. Se requiere una razón convincente, y no quiero hacerlo no es suficiente a los ojos de la administración de la escuela. Después de observar a la señora Hiratsuka, la estudiante mayor Meguri asintió en señal de afirmación. Me recliné en mi silla, mientras mi mente ya estaba pensando en posibles soluciones y sus probables resultados. Bueno, eso es un callejón sin salida, murmuré, más para mí que para cualquier otra persona. Podía sentir la mirada de Yukinoshita clavada en mí, esperando ver qué haría a continuación. Ella había estado haciendo eso mucho últimamente, se diera cuenta o no. Pero yo, sin duda alguna, lo sabía. Con el rabillo del ojo vi el ceño fruncido de la señorita Hiratsuka. Estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, como una detective de novela negra intentando resolver un caso. ¿Por qué no toma asiento? ¿Y realmente está intentando encontrar una solución? Buena suerte con eso, profesora. De repente, me enderecé y mi mirada se centró en la chica de cabello castaño miel sentada frente a mí. Isiki Hiro sintió una sacudida de sorpresa ante la repentina atención. Supongo que es una buena señal, ya que significa que estaba prestando atención. Entonces, Isiki Hiro, ¿verdad? Dije arrastrando las palabras, y mi voz tenía un dejo de desafío. Isiki vaciló y luego asintió tentativamente, como si aceptar su propio nombre pudiera ser una trampa. Ella podía sentir que algo grande se avecinaba y eso la ponía nerviosa. Yo, notando su inquietud pero optando por seguir adelante. ¿Por qué no te conviertes en presidente de verdad? Le propuse con un tono engañosamente informal. La habitación explotó. No literalmente, por supuesto, pero bien podría haber sido. ¡Ay! Exclamó Yuigahama, con los ojos abiertos como platos.
Yuki Noshita, por su parte, me miró con los ojos entrecerrados y apretó los labios formando una fina línea, probablemente para contener un comentario sarcástico. Esta vez no, reina de hielo. En general, surgieron reacciones diversas a la vez. En especial, la mayor Meguri, que desde el principio había estado observando el proceso con visible diversión, de repente se movió en su asiento. Su expresión pasó de ser la de una observadora entretenida a la de una participante cautelosa, un cambio que no pasó desapercibido para mí. Pero mantuve mi atención en Isiki, observando su reacción como un halcón que acecha a su presa. Parecía como si le hubieran dicho que la tierra era plana. Ikigaya, creo, comenzó la mayor Meguri, con la voz tensa por la preocupación, ya que podía ver hacia dónde se dirigía esto y se sintió obligada a intervenir. Sin embargo, la interrumpí a mitad de la frase. Me disculpo si me he excedido con respecto a la mayor Meguri. Pero, ¿crees que Isiki Hiroa no es apta para el papel? Pregunté con un tono escéptico en mi voz, desafiándola a aclarar su postura. Sabía que podría ponerla en una posición incómoda, pero era necesario para este plan. No es eso lo que quise decir. La mayor Meguri dio marcha atrás, sus palabras fueron tan cuidadosas como las de un equilibrista. Isiki, al observar este intercambio, sintió que su inquietud aumentaba. Se movió en su asiento, sus ojos saltaban entre mí y la mayor Meguri, tratando de entender el trasfondo de su conversación. Casi sonreí. Casi. Todo iba exactamente como yo quería. Ahora bien, aquí está la cuestión. Conseguir que Hiroa se retire de la carrera presidencial sin dañar su reputación nunca fue la cuestión principal. La verdadera cuestión surgió después. ¿Quién asumiría el próximo cargo de presidente? Y eso fue todo un lío con el que no quería lidiar. Comentario. Lo mismo ocurrió con la trama. Recordar los pequeños detalles de lo sucedido ya era bastante agotador, aunque era algo que me gustaría evitar a toda costa. Fue un drama dolorosamente insoportable. Y yo tenía la ligera sospecha de que la mayor Meguri estaba buscando algo similar. No me refiero a la parte dramática, pero probablemente nada le gustaría más que ver a uno de nosotros asumir el manto presidencial, porque si tan solo uno de nosotros se involucrara en la contienda, los otros dos inevitablemente se verían arrastrados a la refriega. Me imaginé que su pequeña visita a nuestro club tenía menos que ver con Isiki y más con asegurarse de que uno de nosotros terminara con el puesto de presidente. Pero lo que la mayor Meguri no sabe es hasta qué punto esto despojaría nuestra vida. Ni siquiera quiero pensar en ello. Volviéndome hacia la mayor Meguri, le expliqué con voz tranquila pero directa. No se trata de lo que quisiste decir, se trata de lo que todo el mundo va a interpretar. La respuesta de la mayor Meguri fue una sonrisa tímida, como si dijera: «Ups, me atrapaste». Pero detrás de esa sonrisa, prácticamente podía escuchar los engranajes de su cabeza rechinando, tratando de descubrir cómo recuperar el control de ese tren desbocado. Sin darle la oportunidad, volví mi atención a Isiki y mi mirada se intensificó por un segundo. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Si fuera yo, no me importaría lo que piensen los demás, pero ¿a ti te pasa lo mismo? Hice una pausa y dejé que mis palabras flotaran en el aire antes de continuar. No lo creo, porque si eso fuera cierto, no estarías aquí sin hacer nada. Es la conclusión a la que aspiraba desde el principio. No sé, en ese momento Isiki se sintió expuesto bajo mi mirada perspicaz. Ella pensó que yo había visto a través de ella, entendiendo sus motivaciones y temores mejor de lo que ella esperaba. Sin darme cuenta de ello, pero sintiendo que había llegado a la conclusión a la que aspiraba, seguí adelante. Mi voz adquirió un tono más autoritario mientras le explicaba la situación a Isiki. No sabemos por qué te nominaron. Puede que haya buenas intenciones, como dijo Yuigama, o puede que no. Isiki escuchó atentamente, sus dedos entrelazándose nerviosamente en su regazo mientras absorbía mis palabras. Si es lo primero, no pasa nada. Pero si es lo segundo, es posible que se rían a carcajadas a tus espaldas en cuanto pierdas, incluso por un margen tan estrecho como sea. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en los brazos de la silla, creando una postura de autoridad. Mi voz tenía el peso del mazo de un juez mientras exponía las opciones de Isiki. Tienes dos opciones. O te conviertes en presidente, hice una pausa para lograr un efecto dramático, para que la gravedad de esa opción se asimilara. O si quieres acobardarte, competiré personalmente contra ti y créeme cuando te digo que me aseguraré de ganar por todos los medios necesarios. Así que no te preocupes. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban mi ultimátum. Isiki sintió el peso de la decisión presionándola, su mente giraba con las implicaciones de cada elección.
Dicho esto, lo concluí con la finalidad de un argumento final. Entonces, ahora decide. Junté sus manos con una palmada. El sonido fue agudo en el tenso silencio de la habitación. Pero cuando miré a Isiki, su reacción me tomó por sorpresa, completamente diferente a lo que esperaba en un momento como este. ¿Por qué esta jovencita me da esa mirada extrañamente brillante como si estuviera conociendo a un ídolo? ¿Me creció una segunda cabeza o algo así? Probablemente debería ignorarlo. Sí, es mejor permanecer en silencio a menos que sea necesario. Yuigama, mientras tanto, no pudo contenerse. Iki, ¿qué estás haciendo? Susurró, su voz era una mezcla de asombro y preocupación. Ella debe haber estado hablando de mi sugerencia de que yo me convirtiera en presidente. Ella realmente pensó que hablaba en serio, ¿eh? La alcaldesa Meguri asintió, mirando a Yuigama con un gesto de apoyo. Pero Isiki me miró, se dio unos golpecitos en los labios y sonrió. Ah, Mayor Ikigaya, ¿crees que seré una buena candidata para el papel o algo así? Me encogí de hombros, desviando su pregunta con facilidad. Mi opinión realmente no importa aquí. Sin embargo, en mi interior sabía la verdad. Ella no era la persona ideal, ni mucho menos. Pero, de nuevo, la mayoría de la gente tampoco lo era. Comentario. Sin embargo, en un mundo donde los candidatos llamados ideales no dieron un paso adelante cuando era necesario, su disposición a dar una oportunidad decía mucho. A veces, el acto de lanzarse de cabeza a lo desconocido era todo lo que hacía falta para convertirse en la persona adecuada para el trabajo. Isiki se inclinó ligeramente y tenía un tono burlón en su voz. Es gracioso, ¿sabes? La gente dice cosas así todo el tiempo. ¿Cómo? Oh, Hiro parece tan despistada o ella es totalmente tonta o algo así. Su voz adquirió un tono cantarín, pero había un trasfondo de algo más agudo, casi consciente de sí mismo, debajo de la superficie, casi como si estuviera reconociendo las etiquetas sin dejar que la definieran. Y no estoy seguro del resto. Difícilmente. Definitivamente no es del tipo despistado. Ella era una de esas personas que intentaba ocultar su naturaleza tonta y estúpida y se sentía demasiado cómoda con la gente por alguna razón. Sugerí. Si te molestan esas opiniones, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para demostrarles que están equivocadas? Tal vez sea más divertido de esa manera. Los ojos de Isiki se abrieron por un momento mientras consideraba la idea. Demuéstrales que están equivocados, ¿eh? Ella repitió, su voz se fue apagando mientras reflexionaba sobre la idea. Punto de vista de Hachiman, sugerí. Si te molestan esas opiniones, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para demostrarles que están equivocadas? Tal vez sea más divertido de esa manera. Los ojos de Isiki se abrieron por un momento mientras consideraba la idea. Demuéstrales que están equivocados, ¿eh? Ella repitió, su voz se fue apagando mientras reflexionaba sobre la idea. La señora Hiratsuka se enderezó y se apartó con renovada energía mientras sostenía su reloj de pulsera plateado, atrayendo con éxito todas las miradas hacia ella con un movimiento repentino. Parece que hoy no vamos a llegar a una solución, anunció con un tono de firmeza en su voz. La declaración quedó suspendida en el aire, un suave pero firme empujón hacia la conclusión. De manera similar, se produjo un cambio cuando otros también comenzaron a moverse, estirándose ligeramente como si se prepararan para terminar. Sí, creo que estoy agotado de tanto hablar, dije, estirando ambos brazos en el aire mientras seguía sentado en mi silla. La señora Hiratsuka asintió y sus ojos oscuros recorrieron la habitación. Muy bien, demos por terminado el día. Volví mi mirada hacia Isiki, mi expresión neutral. Y tú, pequeño junior, decide y vuelve con una respuesta mañana. La mayor Meguri, que había sido un pilar silencioso de apoyo en todo momento, le ofreció a Isiki una cálida sonrisa. Sea cual sea el camino que elijas, Isiki, debes saber que te respaldamos. Una expresión pensativa se dibujó en el rostro de Isiki, claramente meditando sobre el consejo. Lo aprecio. Definitivamente lo pensaré y les haré saber mi decisión mañana por la mañana. Yuki Noshita, siempre la voz de la razón, añadió su propio consejo. Recuerda, Isiki, lo más importante es permanecer fiel a tus propias convicciones. Después de eso, Isiki y la señorita Hiratsuka se pusieron en marcha, y Yuigahama fue la primera en salir, intercambiando bromas alegres. La mayor Meguri la siguió, con un comportamiento tranquilo pero decidido. Observé cómo Yuigahama llegaba a la puerta, su cabello naranja rebotaba con cada paso. Ánimo, Hiroa. No puedo esperar a escuchar lo que decidas.
Gritó alegremente, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba formando en la habitación. Oye, estás poniendo mucha presión sobre ella. Con ese último estímulo, la puerta se cerró con un clic. Mientras Yuigahama regresaba a su asiento, me preparé para algo que sabía que vendría. La aguda voz de Yukinoshita cortó el aire como una katana atravesando papel de arroz. Veo que estás decidido a hacer las cosas difíciles. Sus ojos, fríos como el hielo del Ártico, me perforaron. Simplemente imponer tu voluntad a los demás no conducirá a un resultado constructivo. El tono de Yukinoshita era brusco, como si se dirigiera a alguien que ha estado causando problemas o haciendo demandas irrazonables. Comentario. Yuigahama, atrapada en el fuego cruzado, parecía completamente perdida. Su mirada oscilaba entre Yukinoshita y yo, intentando descifrar lo que se le había escapado. Estaba claro que no tenía idea de a qué se refería Yukinoshita. Sin embargo, en su mente ella lo sabía. Solo había una persona en la habitación capaz de provocar a Yukinoshita a tal nivel de frustración. La mirada de Yuigahama entonces se dirigió hacia mí, su expresión cambió a una de acusación. ¿Qué hiciste esta vez, Iki? Preguntó Yuigahama, su voz teñida de preocupación y sospecha. ¿Por qué siempre fui yo el culpable por defecto? Pero, en este caso, ella no estaba del todo equivocada. Antes de que pudiera formular una respuesta evasiva adecuada, el rostro de Yuigahama se iluminó con lo que probablemente pensó que era un momento de claridad. Oh, Iki, si te conviertes en presidente, ¿qué pasará con el club? Parpadeé, momentáneamente sorprendido por esta tangente inesperada. ¿Cuándo mencioné que iba a ser presidente? Pregunté, dándole un tono de inocencia a mi voz. Pero lo prometiste. Comenzó Yuigahama, pero fue interrumpida, no por mí sino por Yukinoshita. Yui, ¿de verdad crees que Ikigaya aceptaría voluntariamente un papel tan pesado? Las palabras de Yukinoshita estaban teñidas de un dejo de diversión, como si la idea misma fuera absurda. Tuve que reconocerlo. Yukinoshita me tenía fichado. La sola idea de asumir tal responsabilidad me hacía querer meterme debajo de la cama e hibernar durante un año. El rostro de Yuigahama mostró que empezaba a comprender. Ahora que lo pienso, ¿estabas mintiendo, Iki? Sintiendo una oportunidad, me abalancé sobre ella con un alivio apenas disimulado. Hiroa acabará siendo presidente de todas formas, así que, técnicamente, no es una mentira, dije, sin poder evitar que un dejo de presunción se apoderara de mi voz. Eso sigue siendo lo que llamarías una mentira, replicó Yuigahama, frunciendo el ceño adorablemente. Yukinoshita, tan aguda como siempre, apuntó al meollo de mi declaración con precisión láser. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que Hiroa optará a la presidencia? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicancias, claramente intuyendo que había más en mi confianza de lo que dejaba ver. La miré a los ojos con una confianza inquebrantable y dije. Porque me aseguraré de que así sea. Mientras el silencio caía sobre la habitación, me encontré reflexionando sobre la pregunta. ¿Por qué estaba tan seguro? La respuesta estaba en un cambio sutil pero significativo en mi enfoque. En el curso original de los acontecimientos, o la trama, había recurrido a un plan elaborado. Implicó mucho trabajo detrás de escena, creando nominaciones falsas para convencer a Hiroa de que tenía un amplio apoyo. Y no recuerdo bien, pero también aposté por su orgullo. Solo después de esta extensa manipulación, finalmente decidió convertirse en presidenta. Pero esta vez, había elegido un enfoque más directo. Aunque todavía había despertado su orgullo, mi enfoque había cambiado. En lugar de fabricar pruebas falsas de apoyo, me había concentrado en obligarla a adoptar una actitud de toma de decisiones cuando, en realidad, no tenía por qué hacerlo. Fue una diferencia matizada pero crucial. Cuando Hiroa llegó por primera vez a la sala del club, su mente estaba exclusivamente centrada en encontrar formas de evitar las elecciones presidenciales. Toda su actitud gritaba evasión, eludir la responsabilidad y encontrar una ruta de escape. Comentario. Pero cuando salió de la habitación hoy, su proceso de pensamiento había experimentado una transformación fundamental. Ya no se trataba de evasión, sino de elección. Al presentarle una opción o más precisamente, la ilusión de elección, había alterado sutilmente su perspectiva. Le había hecho creer que estaba en condiciones de tomar decisiones por sí misma, que tenía el control. La ironía, por supuesto, fue que al hacerlo, la había guiado suavemente hacia una decisión que inicialmente había estado decidida a evitar. En lugar de una carga que hay que evitar, en su mente, la narrativa había cambiado de cómo puedo esquivar esta responsabilidad. ¿Debería aprovechar esta oportunidad?
Y una vez que se produce esa transición mental, ¿qué es lo que ocurrió? La mitad de la batalla está ganada, porque ahora, en lugar de buscar salidas, estará contemplando razones para dar un paso al frente. Su orgullo, su ambición, su deseo de demostrar su valía. Todos estos factores anteriormente latentes ahora entrarían en juego, empujándola hacia el mismo resultado al que inicialmente se resistió. ¿Es así como realmente pretendes resolver esta crisis? Preguntó Yukinoshita, con su rostro contorsionándose en una expresión que era mitad exasperación y mitad queja. No me molesté en explicar más mi razonamiento. Conociendo a Yukinoshita, probablemente ella había deducido mis intenciones desde el momento en que comencé a hablar con Hiroa. Su mente aguda era a la vez una bendición y una maldición en situaciones como estas. Eso explicaba por qué no había intervenido y había optado por dejar que mi plan se desarrollara. Aún así, no pude resistirme a presionarla un poco. ¿Qué, preferirías que cerráramos el club? Pregunté, fingiendo inocencia mientras buscaba cualquier solución alternativa que ella pudiera haber estado ocultando. La respuesta de Yukinoshita fue rápida y aguda. ¿Por qué querría eso? Yo aprecio este lugar. Desvió la mirada abruptamente, pero no antes de que yo vislumbrara algo vulnerable en sus ojos. El club se está disolviendo. La voz de Yuigahama se elevó en pánico, su rostro era un retrato de horror absoluto. Deja que Yuigahama se aferre a la interpretación más dramática e incorrecta de nuestra conversación. Antes de que pudiera corregirla, Yuigahama ya se había lanzado sobre Yukinoshita, casi derribando la silla de la otra chica en su desesperación por comodidad. Yukinon, ¿qué pasa? Se lamentó, aferrándose a Yukinoshita como a un salvavidas. Eso es lo que digo. Si no estás seguro de algo, ¿por qué sacar conclusiones al azar? Comentario. Yukinoshita, momentáneamente sorprendida por el repentino contacto físico, se recuperó lo suficiente para acariciar la cabeza de Yuigahama para consolarla. Ikigaya simplemente estaba siendo obtuso como siempre, aseguró Yukinoshita, suavizando su voz. El club no se irá a ninguna parte. Nunca. Oye, protesté, sin poder evitar que mi voz reflejara indignación. ¿No crees que merezco algún elogio por salvar el club? ¿Por qué me llaman tonta aquí? Mi protesta no fue reconocida mientras Yukinoshita centraba su atención en Yuigahama, embarcándose en lo que sabía que sería un intento inútil de aclarar la situación. Digo inútil porque, bueno, digamos simplemente que las explicaciones de Yukinoshita y la comprensión de Yuigahama rara vez estaban en la misma longitud de onda. Observé con una mezcla de humor y resignación cómo Yukinoshita se lanzaba a lo que estoy seguro pensó que era una explicación clara y concisa de los acontecimientos recientes. Sus palabras fluían con precisión y cada punto estaba conectado lógicamente con el siguiente. ¿El único problema? La mente de Yuigahama no estaba precisamente preparada para apreciar composiciones tan intrincadas. Casi pude ver el momento en el que los ojos de Yuigahama se pusieron vidriosos, su cerebro intentando valientemente seguir el ritmo de la lógica rápida de Yukinoshita antes de finalmente admitir la derrota. Comentario. Era una visión familiar, una que nunca dejaba de divertirme a pesar de su previsibilidad. Mientras la explicación de Yukinoshita terminaba, me preparé para la respuesta de Yuigahama. Con ella, nunca se sabe exactamente qué fragmento aleatorio de información podría haberse arraigado en su mente. Vaya, Iki, no tenía idea de que te gustara tanto nuestro club, dijo alegremente Yuigahama, inclinándose hacia adelante sobre la mesa. Miré a Yukinoshita, ahora completamente absorta en su libro, antes de responderle a Yuigahama. Solo hay un puñado de cosas que clasificaría como agradables, dije, deliberadamente vago. Lo cierto es que el propio club de servicio no logró entrar en esa corta lista. No estaba particularmente interesado en el futuro del club, realmente no. Pero la gente que estaba allí, bueno, eso era un asunto completamente diferente. Al darme cuenta de que habíamos pasado más tiempo del previsto en esta conversación, revisé mi teléfono. Anuncié, inclinando el teléfono para que pudieran ver la hora. Creo que es hora de terminar con esto. Comentario. Me volví hacia Yukinoshita y añadí. Y ya que tenemos que hacer ese recado, probablemente deberíamos ponernos en marcha. Punto de vista de Hachiman, al darme cuenta de que habíamos pasado más tiempo del previsto en esta conversación, revisé mi teléfono. Los números brillantes en la pantalla me recordaron lo tarde que se había hecho. Creo que es hora de terminar con esto, anuncié, inclinando ligeramente el teléfono para que también pudieran ver la hora. Me volví hacia Yukinoshita y añadí. Y ya que tenemos que hacer ese recado, probablemente deberíamos ponernos en marcha. Yukinoshita asintió levemente en señal de acuerdo, con una expresión suave pero concentrada.
A su lado, Yuigama, siempre alegre, estiró los brazos por encima de la cabeza y dejó escapar un suspiro de satisfacción, levantándose de su asiento. El tiempo realmente pasó volando, ¿eh? Comenzaron a recoger sus cosas de forma lenta y sin prisas. Como solo tenía un libro para meter en mi bolso, estuve listo bastante rápido y me quedé allí, con las manos en los bolsillos, esperando. Los movimientos de Yuigama eran un caos organizado. Sus pertenencias desaparecieron en su mochila en una ráfaga de movimiento. Por el contrario, Yuki Noshita guardó cuidadosamente sus pertenencias en su bolso con pausado cuidado. Me colgué el bolso al hombro y me di cuenta de que estaba dando golpecitos con el pie, más por costumbre que por impaciencia. ¿Están listos? Un segundo. Gritó Yuigama mientras guardaba sus últimos objetos en su mochila. Mientras tanto, Yuki Noshita ya estaba de pie con su bolso sobre el hombro y una ligera mirada de diversión en su rostro. Una vez que terminaron, nos dirigimos hacia las escaleras. Y mientras descendíamos, noté que Yuki Noshita y Yuigama caminaban un poco por delante de mí, con las cabezas inclinadas y conversando en voz baja. Sus susurros eran bajos, un murmullo suave que no pude entender. ¿Qué pasa con esos susurros? Pregunté, aunque en realidad no esperaba una respuesta directa. Yuigama se dio la vuelta y sus ojos brillaron con picardía. Oh, ya sabes, es solo una charla de chicas. Cosas de alto secreto. Puse los ojos en blanco. Claro. ¿Cómo pude haberlo adivinado? Yuki Noshita permaneció en silencio, pero percibí un leve atisbo de sonrisa en sus labios mientras me miraba de reojo. Su intercambio de murmullos continuó cuando llegamos a los casilleros de zapatos. Mientras cambiaba mis zapatos de interior por unos de exterior, una tarea olvidada apareció de repente en mi mente. Tengo que ir a buscar mi bicicleta, anuncié mientras me acomodaba el bolso. Id vosotros dos. Os alcanzaré en un momento. Yuigama me dirigió una sonrisa radiante y levantó el pulgar con entusiasmo. No hay prisa, tómate tu tiempo. La respuesta de Yuki Noshita fue más moderada, un simple asentimiento acompañado de una mirada prolongada que parecía contener palabras no dichas. Nos veremos pronto, dijo suavemente. Sin más dilación, me dirigí hacia la zona de aparcamiento. Llegué al lugar donde había aparcado mi bicicleta esa misma mañana. Saqué la llave de mi bolsillo con un clic satisfactorio, la cerradura se desbloqueó y pasé la pierna por encima del asiento. Boots. 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 Llamada entrante. Justo cuando me estaba acomodando para empezar mi viaje, mi teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo. Al mirar la pantalla, sentí un destello de molestia por el identificador de llamadas. ¿Ryota? ¿Otra vez? Se trata de lo que dijo por la mañana. Y si es así, esto parece extraño. Esto no era propio de él en absoluto. Ryota no era del tipo que hacía un escándalo por nada. Entonces, ¿para qué él llame con tanta insistencia? Fuera lo que fuese, tenía que ser algo serio. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar que pudo haber agitado a mi habitualmente tranquilo y sereno amigo hasta ese punto. Con una respiración profunda, respondí al llamado. ¿Dónde estás? Preguntó Ryota, con la voz tensa. Ignorando su pregunta, respondí con cuidado. Ryota, esta mierda debe ser seria, ¿eh? Sí. Es. Cada palabra parecía costarle esfuerzo. ¿Recuerdas cómo solíamos calificar las cosas? Bueno, esto está fuera de serie. Estamos hablando de la amenaza de nivel de clase SSS aquí. Y Gloop no podía negar que había llamado mi atención. A pesar de saber que esta no era el tipo de situación que debería entusiasmar a nadie, hubo una chispa de emoción que se encendió dentro de mí. La idea de que algo tan serio pudiera estar ocurriendo despertó en mí una curiosidad que no podía evitar. ¿Por qué no vienes a Chiba? Le sugerí mientras sujetaba mi bicicleta con una mano. Me dirijo hacia allá ahora. Podemos hablar cara a cara. ¿Chiba? La confusión de Ryota era palpable. ¿Qué hay en Chiba? Me reuniré con Yuki Noshita Aruno para darle algunos recuerdos, le expliqué. Corchete de apertura. Siguió un momento de silencio. Luego. Maldita sea. Con toda esta tensión últimamente, me olvidé por completo de preguntar por mi recuerdo. El cambio repentino de tema no hizo más que aumentar mi curiosidad. ¿Qué podría ser tan urgente como para hacer que Ryota olvidara sus habituales exigencias lúdicas? Aunque lo hubieras recordado, tu nombre no estaba exactamente en mi lista de compras, bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Sí, bueno. La voz de Ryota adquirió un tono extraño. Tengo algo para ti en cambio. Un regalo que no olvidarás fácilmente.
Envíame un mensaje con la ubicación exacta y te encontraré. Tut. Llamada desconectada. La cola se cortó, dejando tras de sí un silencio incómodo. Sacudí la cabeza y empecé a pedalear de nuevo. Las puertas de la escuela se alzaban frente a mí y, al atravesarlas, vi dos figuras familiares a lo lejos, a mi izquierda. Cuando doblé la esquina mientras iba en bicicleta, los vi a lo lejos. Incluso desde esa distancia, sabía exactamente quiénes eran. No había forma de confundir el cabello brillante y vibrante de uno con la postura serena y elegante del otro. Sin pensarlo dos veces, presioné más fuerte los pedales, acelerando su ritmo mientras cerraba la brecha entre ellos. A medida que me acercaba, aflojé el ritmo de los pedales, disminuyendo mi velocidad, pasando desapercibido y gritando casualmente. Hola, señoritas. ¿Quieren que las lleve? Yuigama saltó visiblemente al oír mi voz, sus manos volaron hacia arriba en sorpresa antes de darse la vuelta con los ojos muy abiertos. Me asustaste, Iki. Exclamó, agarrándose el pecho como si quisiera evitar que el corazón se le saliera de las manos. No te acerques así sigilosamente. Le di una media sonrisa, divertido por su reacción, pero mi atención rápidamente se dirigió a la otra chica, que había permanecido perfectamente tranquila. Yukino ni siquiera se inmutó ante mi llegada. En cambio, se dio la vuelta lentamente, su cabello oscuro reflejó la luz mientras lo echaba por encima del hombro con un movimiento experto. Ella se cruzó de brazos y lo miró con una ceja fría y ligeramente levantada. Creo que rechazaré la oferta, respondió Yukinosita secamente. Preferiría no ser atropellada por un coche. Yuigama se rió a su lado. Vamos, Yukinon, vive un poco. Iki no dejaría que te pasara nada. De alguna manera, Yukinosita alzó aún más las cejas. Sea como sea, pasaré, gracias. Espera un momento, protesté, frunciendo el ceño al tiempo que me asaltaba un recuerdo inoportuno. ¿Qué estás insinuando exactamente? El recuerdo no era correcto. Uno lo involucraba a él, a su bicicleta y un encuentro demasiado cercano entre mi bicicleta y un auto. La expresión de Yukinosita no cambió, aunque se le escapó un ligero suspiro. Simplemente te estoy sugiriendo que tengas más cuidado, respondió ella, con su voz cargada de esa habitual mezcla de preocupación y sarcasmo, una combinación que solo ella podía lograr. Le quité importancia a su advertencia con un gesto de la mano. No, ya lo tengo todo bajo control. Además, no es como si hubiera algún conductor loco escondido en cada esquina esperando a atropellar a algún pobre peatón. Mi expresión de suficiencia fue recibida con otro de los suspiros patentados de Yukinosita, claramente no impresionada por mi bravuconería. Yuigama, que se había recuperado de su sorpresa anterior, me dio un codazo juguetón. Bueno, si el servicio de transporte aún existe, puede que algún día acepte tu oferta, Iki. Comentario. Le devolví la sonrisa. Lo siento, esa oferta ya no está disponible. Su exagerado puchero era cómico. Oh, ¿qué pasa? Solo me preocupo por tu bienestar, bromeé, encogiéndome de hombros. Yuigama, Yukinosita y yo nos encontramos en una encrucijada familiar. Los ojos de Yuigama brillaron con picardía, una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras miraba entre Yukinosita y yo. Bueno, tengo algunas cosas de las que ocuparme, anunció Yuigama, con su voz alegre y apenas contenida. Ella hizo un pequeño gesto con la mano y su pulsera tintineó suavemente. Diviértanse ustedes dos ahora. Con un guiño que hizo que Yukinosita se sonrojara levemente, se dio la vuelta y se alejó saltando, dejándonos a nosotros, la pareja recién formada, en un momento de silencio incómodo. Me aclaré la garganta y mis dedos recorrieron distraídamente la goma gastada de las empuñaduras de mi bicicleta. Punto de vista de Hachiman, Yuigama hizo un pequeño gesto con la mano y su pulsera tintineó suavemente. Diviértanse ustedes dos ahora. Con un guiño que hizo que Yukinosita se sonrojara levemente, se dio la vuelta y se alejó saltando, dejándonos a nosotros, la pareja recién formada, en un momento de silencio incómodo. Me aclaré la garganta, mientras mis dedos recorrían distraídamente la goma gastada de las empuñaduras de mi bicicleta. Entonces, ¿nos vamos? Sugerí, señalando con la cabeza el camino que nos llevaría a nuestro destino. Mi voz sonó chillona y me dieron ganas de darme una patada. Di un suave empujón inicial a mi bicicleta para ponerla en marcha y comencé a caminar a su lado, con Yukinosita siguiendo mi ritmo en el lado opuesto, la bicicleta entre nosotros como una especie de acompañante improvisada. No pude evitar mirar fijamente a Yukinosita mientras su cabello largo y oscuro se balanceaba con cada paso, extrañamente hipnotizante.
De repente, me detuve y una idea se formó en mi mente. La parada abrupta provocó que las ruedas de mi bicicleta chirriaran en señal de protesta. Yuki Noshita continuó unos pasos antes de darse cuenta, girándose con una inclinación de cabeza burlona, mirándome con esos ojos grandes y curiosos. ¿Podemos andar en bicicleta juntos? Sugerí, haciendo una mueca interna por lo quejosa que sonaba mi voz. Era como un niño que de repente insistía mucho en conseguir lo que quería. Pero algo en estar con Yuki Noshita me hizo querer sugerirle estas cosas ridículas, para ver cómo reaccionaría. El primer instinto de Yukino fue negarse, su naturaleza práctica se opuso a la idea. Pero mientras miraba a Chiman parado allí, esperando con esa mirada esperanzada en su rostro, sintió que su resolución se debilitaba. Su entusiasmo era extrañamente entrañable y ella se encontró incapaz de decepcionarlo. Muy bien, concedió con un suspiro que era a partes iguales de renuencia y resignación. Supongo que podemos intentarlo, solo por esta vez. Mi rostro se iluminó con un entusiasmo que probablemente era demasiado evidente. Rápidamente, estabilicé la bicicleta mientras Yuki Noshita se acercaba. Con su gracia habitual, se sentó en el asiento trasero, de costado para acomodar su falda. Incluso en ese momento casual, su postura era impecable, pero noté una tensión en sus hombros que normalmente no estaba allí. Estaba a punto de empezar a pedalear cuando sentí un suave tirón en la parte trasera de mi camisa. Los finos dedos de Yuki Noshita habían agarrado la tela, arrugándola ligeramente. Ikigaya. Su voz era tan suave que casi no la escuché. Nunca he hecho esto antes. Así que, quizás deberíamos ir despacio. Me giré para mirarla, observando su expresión incierta y la forma en que sus dientes movían ligeramente sobre su labio inferior. Fue un raro momento de vulnerabilidad de alguien que normalmente exudaba confianza, y despertó algo protector en mí. Con un suave suspiro que esperaba que transmitiera afecto más que exasperación, me di la vuelta. El rostro de Yuki Noshita era una mezcla de curiosidad y preocupación, como si estuviera preguntando en silencio si todo estaba bien. Sin decir palabra, metí la mano detrás de mí y encontré las muñecas de Yuki Noshita. Escuché su pequeño jadeo de sorpresa mientras sacaba con cuidado sus dedos de mi camisa. Antes de que ella pudiera expresar alguna confusión, guié con suavidad pero con firmeza sus brazos alrededor de mi cintura. Sentí que Yuki Noshita se inclinaba hacia mí, su cuerpo presionando contra mi espalda mientras sus brazos me rodeaban. Sus dedos se entrelazaron casi instintivamente, creando un agarre seguro que envió una calidez a través de mi pecho. Eso está mucho mejor y es seguro, murmuré, incapaz de evitar que una nota de satisfacción se apoderara de mi voz. Aunque no podía ver el rostro de Yuki Noshita, sentí la calidez de un rubor que irradiaba sus mejillas. Sentí que ella asentía contra mi hombro, y el leve temblor inicial de sus manos se fue calmando gradualmente. Cuando comencé a pedalear, sentí el rostro de Yuki Noshita cerca de mi espalda y su aliento calentándome el cuello. Después de un momento, su agarre sobre mí se aflojó un poco, pero no me soltó. En todo caso, pareció acurrucarse más cerca, como si se estuviera adaptando a la nueva situación. Gracias, suspiró ella, su voz apenas audible por encima del suave zumbido de la bicicleta. Los brazos de Yuki Noshita a mi alrededor, el sonido silencioso de su respiración, la forma en que de vez en cuando me apretaba un poco más fuerte cuando pasábamos por un bache, todo se sentía bien de alguna manera. Esto es, inesperadamente agradable, reflexionó Yuki Noshita después de un rato, su voz tenía una nota de agradable sorpresa. Sí, realmente lo es, convine, con una sonrisa tonta extendiéndose por mi cara. Nuestra sencilla admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros mientras continuamos nuestro viaje. Mientras avanzábamos en bicicleta, siguiendo el carril de seguridad, el mundo parecía reducirse a solo Yuki Noshita y yo. La suave presión de sus brazos alrededor de mi cintura se sentía como la cosa más natural del mundo. En ese momento, como si el universo quisiera recordarnos que no estábamos solos, nos detuvimos en un semáforo en rojo. Al detenerme lentamente, planté mis pies en el suelo y equilibré la bicicleta. El agarre de Yuki Noshita se aflojó un poco, pero no lo soltó. ¿Está todo bien ahí atrás? Pregunté mirando por encima del hombro. Yuki Noshita asintió y un suave rubor rosa cubrió sus mejillas. Me las estoy arreglando bastante bien. Su voz era apenas un susurro, pero en ese momento era el único sonido que importaba. Nos acomodamos en un cómodo silencio mientras esperábamos que cambiara la luz, contentos en nuestra pequeña burbuja. Estaba tan absorto en la sensación de los brazos de Yuki Noshita a mi alrededor, que no me di cuenta de que la elegante limusina negra que estaba a unos 10 metros de distancia se detuvo lentamente.
Si hubiera estado atento, habría visto cómo la ventana trasera tintada se deslizaba hacia abajo sin hacer ruido. Quizás haya notado a la mujer que nos miraba fijamente, con sus ojos fijos en nosotros con una intensidad que me habría inquietado. No vi la forma en que sus ojos azules y vigilantes se fijaron en nosotros con una intensidad que parecía casi palpable. Ella me observaba a mí, a la bicicleta y a Yukinosita sentada detrás de mí con una mirada que era a la vez penetrante e inescrutable. No me di cuenta de cómo su expresión permaneció perfectamente neutral, sin delatar nada de sus pensamientos. En mi inconsciente felicidad, me lo perdí todo. Pero apuesto a que incluso si la hubiera visto, no le habría dado mucha importancia. Parecía distante y desapegada, como si fuéramos simplemente una parte de su observación pasajera y a excepción del yukata que vestía. La luz se puso verde y comencé a pedalear de nuevo. Los brazos de Yukinosita me apretaron mientras avanzábamos y sentí una sonrisa tonta extenderse por mi rostro. Hachiman y Yukino continuaron su viaje, completamente inconscientes de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. Solo después de que desaparecieron de la vista, la ventana de la limusina finalmente se cerró con un zumbido suave. Dentro del coche, la mujer estaba sentada con cuidado, su expresión en blanco vaciló por un momento. Su ceño se frunció ligeramente mientras se dirigía al conductor, su voz era una mezcla de curiosidad y algo más complejo, tal vez teñido de nostalgia. Ese chico, es el mismo de aquel incidente, ¿no? Reflexionó en voz alta, su tono sugería que estaba más perdida en sus propios pensamientos que buscando una respuesta directa. En el asiento del conductor, Emiko sintió una ola de inquietud invadirla. Originalmente no estaba previsto que estuviera aquí hoy, ya que intervino como reemplazo de último momento debido a problemas imprevistos con el chofer habitual. En verdad, Emiko prefería su publicación anterior con la vivaz Haruno Yukinosita. Esta publicación, aunque superior, trajo consigo su propio conjunto de desafíos. El agarre de Emiko se apretó imperceptiblemente en el volante mientras sopesaba su respuesta. En circunstancias normales, nunca consideraría ser otra cosa que sincera con la señora del asiento trasero. Sin embargo, el niño en cuestión era diferente. Su breve conversación había dejado una marca indeleble en Emiko, revelando una profundidad de carácter que era rara y valiosa. Además, no podía ignorar el hecho de que su jovencita parecía tenerlo en una estima inusualmente alta. Sí, Lady Yukinosita respondió Emiko, con voz firme pero con un matiz de cautela. Ella encontró la mirada de la mujer en el espejo retrovisor y se cruzaron en un silencioso reconocimiento. Ya veo murmuró la mujer, con la mirada distante, como perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, Emiko mantuvo su concentración en la carretera, pero tomó nota mental. Ella no perdió de vista la gravedad de la situación. Una vez que llegaba al destino designado, transmitía esta información a quien más la necesitaba. No era solo una formalidad. Era un asunto de importancia. Sin embargo, completamente inconscientes de la tensión que se desarrollaba en el auto a kilómetros de distancia, Hachiman y Yukinosita continuaron en su bicicleta, el zumbido de las ruedas y la suave brisa los acompañaban a su destino. Envueltos en la tranquilidad del momento, ninguno parecía percibir las corrientes cambiantes en el fondo de sus vidas. Felizmente inconscientes, avanzaron hacia aquello que aún no habían comprendido. Punto de vista de Hachiman, era un poco después de la tarde, y comenzaba a oscurecer a lo largo de la calle bordeada de árboles. Con el sol poniéndose detrás de la bahía de Tokio, no dejé de pedalear mi bicicleta. Al acercarnos a la carretera nacional, giré el manillar hacia la derecha, con nuestro destino claro en mi mente. Si tomara la carretera nacional desde la calle que tomé desde la escuela hasta mi casa, llegaría a Chiba. Era una ciudad con un cine, una librería, una sala de juegos y un café manga. El tipo de lugar donde el tiempo podría pasar inadvertido. Entonces, ¿a dónde vamos exactamente? La voz de Yukinosita flotó desde atrás, curiosa pero contenida. Chiba, respondí, con los ojos fijos en la carretera mientras las luces de la calle parpadeaban una por una. Suspiró levemente y su tono se tornó seco. De eso, hasta yo soy consciente. Sentí que una sonrisa burlona se dibujaba en mis labios. Bueno, hay una película que tengo muchas ganas de ver desde hace tiempo, tal vez esa sea, ay. A mitad de la frase, mis palabras fueron interrumpidas abruptamente por un agudo pinchazo en la cintura. Los dedos de Yukinosita habían encontrado su objetivo con gran destreza, apretando con la fuerza justa para enviar un mensaje claro, pero no lo suficiente para desequilibrarnos. Hice una mueca al darme cuenta de que había puesto a prueba su paciencia un poco demasiado.
Ya basta de tus payasadas, murmuró, su tono era una mezcla de irritación y algo más suave. Está bien, está bien. Basta de bromas, concedí, mi voz perdió el tono burlón. Aruno sugirió una cafetería cercana. Está a la vuelta de la esquina. Yuki Noshita suspiró de nuevo, con un matiz de resignación, pero su agarre permaneció firme. Continuamos nuestro viaje, las calles de Chiba se nos hacían más familiares a medida que nos acercábamos a nuestra parada. Unas cuadras más adelante, el familiar resplandor verde de un cartel de Starbucks parpadeaba contra el crepúsculo creciente, proyectando largas sombras sobre la acera. Pero lo pasé de largo sin mirarlo dos veces. No era ahí a donde nos dirigíamos esta noche. En lugar de eso, me dirigí hacia una tienda de donuts más pequeña y menos concurrida, situada en diagonal al cine. Era un lugar acogedor y modesto, de esos que solía visitar cuando necesitaba un momento para mí. Reduje la velocidad de la moto y me detuve a un costado de la tienda. El suave zumbido de las ruedas se desvaneció cuando la detuve y la estacioné cerca de la entrada. Ya estamos aquí, anuncié esperando a que bajara. Yuki Noshita me soltó y desmontó con gracia, su mano se quedó en mi hombro por un momento antes de dar un paso atrás. Se alisó la falda y sus ojos escudriñaron la pequeña tienda de donuts que había frente a ella. Mientras ella observaba la escena, rápidamente envié la ubicación a la persona que había pedido unirse a nosotros y luego cambié mi atención a la acogedora fachada de la tienda. El aroma de pasteles recién hechos y café flotaba en el aire y se extendía hasta nosotros. ¿Una tienda de donuts? La voz de Yuki Noshita tenía un dejo de escepticismo, su expresión lo decía claramente. Se suponía que esto era una cafetería, ¿no? No te dejes engañar por los donuts brillantes, bromeé mientras abría la puerta. También sirven un café decente. Yuki Noshita pasó junto a mí y entró en la tienda. Su expresión era una clase magistral de curiosidad controlada. Entonces, en tu opinión experta, ¿un café decente es suficiente para determinar el valor de un lugar? Más o menos, respondí, dejando que la puerta se cerrara detrás de nosotros. Su mirada recorrió el acogedor interior y se posó brevemente en la vitrina de pasteles antes de volver a fijarse en mí. Como siempre, has puesto un listón bastante bajo. Escaneé la habitación, buscando a la otra Yuki Noshita, la más grande y problemática. No nos llevó mucho tiempo encontrarla. O mejor dicho, que ella nos encontrara a nosotros. Yukino tilde. Hachiman. Aquí arriba, ustedes dos. Una voz melodiosa descendió desde arriba, teñida de una inconfundible picardía. Nuestras miradas se dirigieron hacia arriba al unísono y se posaron en el rostro radiante de Aruno, que agitaba la mano con su exuberancia habitual desde la zona de asientos del segundo piso. Ahora sus auriculares cuelgan sueltos alrededor de su cuello. A mi lado, Yuki Noshita dejó escapar un suspiro apenas audible, sus dedos rozando brevemente su sien. Bueno, supongo que deberíamos terminar con esto, murmuró, con la voz cargada de resignación. Sí, convine, en voz igualmente baja. No tiene sentido alargarlo. Yuki Noshita entrecerró los ojos y volvió a mostrarse enfadada. No tienes ningún derecho a quejarte, Ikigaya. Después de todo esto fue culpa tuya. Suspiré para mis adentros. Tenía razón. Sí, murmuré, rascándome la nuca. Asumiré la culpa, otra vez. Sin dudarlo, nos conduje hasta el segundo piso. Mientras subíamos las escaleras, la voz de Aruno se hizo más fuerte. Oh, vamos, no seáis tan amargadas. No todos los días puedo ver a mi duro favorito por ahí. Yuki Noshita no respondió, pero su postura se enderezó cuando nos acercamos a la mesa de Aruno. Su expresión, aunque todavía tranquila, tenía un toque de aprensión que solo aquellos que la conocían bien notarían. La miré y vislumbré esa tensión familiar que siempre sentía alrededor de su hermana, sutil pero inconfundible. Aruno, por supuesto, era la viva imagen del encanto relajado. Vestía una blusa blanca debajo de un cardigan de punto, y su falda larga aleondeaba mientras cruzaba las piernas debajo de la mesa. Su postura exudaba confianza despreocupada, como si fuera dueña de la sala sin esforzarse. Bueno, y canturreó, con los ojos brillando de alegría. ¿No son ustedes dos adorables? La sonrisa maliciosa que tiraba de la comisura de sus labios sugería que ya tenía una narración dando vueltas en su mente. Sí, claro, y murmuré, tomando sin contemplaciones una silla y dejándome caer en ella. Me sentí como un ratón que entra voluntariamente en la guarida de un gato. Yuki Noshita se sentó a mi lado. Su expresión era fría, pero sus ojos se posaron momentáneamente en su hermana, probablemente preparándose para lo que fuera que viniera después. Entonces, Archiman, ¿cuál es la ocasión?
Preguntó Aruno, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus dedos golpeaban suavemente el borde de su taza de café, con un ritmo sutil que reflejaba su curiosidad. No es tu estilo habitual pedirme una cita. Cuando abrí la boca para explicar, la mano de Aruno se levantó de golpe, taponando eficazmente mis palabras antes de que pudieran salir. No, espera. Déjame adivinar, parpadeé. Vaya, aquí vamos. Aruno no sabía que Yuki Noshita y yo estábamos saliendo. Al menos, todavía no. ¿Cuánto duraría? Sin embargo, era una incógnita. ¿Quieres que hable con nuestros padres, verdad? Pero déjame detenerte ahora mismo, dijo, y su rostro adoptó una expresión de seriedad fingida, como si lo tuviera todo resuelto. No importa cuánto intentes convencerme, mi respuesta sigue siendo no. Ustedes dos son demasiado jóvenes para siquiera pensar en ese siguiente paso. Se reclinó en su silla, cruzándose de brazos con una sensación de autosatisfacción, como si acabara de desempeñar el papel de hermana mayor sabia a la perfección. Y para dejarlo bien en claro, añadió. Al menos espera hasta que te gradúes de la secundaria, ¿de acuerdo? Sonrió con una sonrisa cómplice y bajó la voz como si nos estuviera contando un secreto. ¿Graduarse de la escuela secundaria? Eso ni siquiera estaba tan lejos. ¿No debería aspirar a algo más? Quiero decir, ¿no debería ser el mínimo algo así como graduarse en la universidad o, mejor aún, conseguir un trabajo? Pero no, aparentemente en el mundo de Aruno, solo estábamos contando los días hasta la graduación de la escuela secundaria y luego, bueno, quién sabe qué pensó que vino después de eso. No, te equivocas, dije con cara seria, descartando sus absurdas conclusiones. Aruno arqueó una ceja, intrigada. Yuki Noshita permaneció en silencio, pero pude sentir su suspiro interno de alivio al no tener que interactuar directamente con la excéntrica imaginación de su hermana. Ignorando el puchero juguetón de Aruno, rebusqué en mi bolso y coloqué un pequeño paquete sobre la mesa, empujándolo hacia Aruno. Toma, es un recuerdo, le aclaré, cortando así cualquier posibilidad de que ella pudiera hacer más especulaciones descabelladas. Lo recogí durante nuestro viaje. Los ojos de Aruno brillaron con curiosidad mientras miraba el paquete. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Au, no deberías haberlo hecho, Hachiman. Ustedes, señoras, creen que son muy hábiles, pero yo sé lo que hacen. Pude ver a través de ello. Esa sonrisa no me engañaba. No era la mirada de alguien que quisiera rechazar un regalo. De hecho, antes de que pudiera decir nada, ella ya había extendido la mano y lo había recogido, a pesar de todas sus bromas de un momento antes. Qué curioso, habría jurado que acabas de decir que no lo querías, murmuré, observándola mientras daba vueltas al paquete en sus manos, como un arqueólogo curioso con un nuevo artefacto. Ignorando mi comentario, lo desenvolvió con una lentitud deliberada, mientras sus dedos despegaban hábilmente el envoltorio, como si quisiera prolongar el suspenso para su propia diversión. Bueno, si os preguntáis qué hay dentro, es una pulsera. Y sí, y tengo que decir que gasté bastante en ello, pero supongo que con todos los números que tengo en mi cuenta, no es un gran problema. Mientras tanto, Yuki Noshita a mi lado permaneció en silencio, aunque noté que se movía ligeramente en su asiento, claramente acostumbrada a las payasadas de su hermana pero todavía ligeramente exasperada por ellas. Veamos qué pequeño y considerado regalo me ha traído mi querido hermanito, susurró Aruno, lanzándome una rápida mirada, con su voz burlona siempre presente. Sí, esto iba exactamente como esperaba. Pero lo que no sabía en ese momento es que nada iba a seguir el guión que tenía en mente. Sin saberlo, ya había desencadenado una cadena de acontecimientos, un desastre tras otro, que convertirían esta noche en algo mucho más complicado de lo que había previsto. Punto de vista de Hachiman, sí, esto iba exactamente como esperaba. Pero lo que no sabía en ese momento es que nada iba a seguir el guión que tenía en mente. Sin saberlo, ya había desencadenado una cadena de acontecimientos, un desastre tras otro, que convertirían esta noche en algo mucho más complicado de lo que había previsto. Aruno recogió la pulsera, sus ojos brillaban mientras la examinaba en sus manos. La luz se reflejó en la superficie brillante y la hizo brillar. Se dio un golpecito en la barbilla con un dedo y un brillo travieso apareció en sus ojos. Bueno, y murmuró, con la voz llena de diversión. ¿Qué tenemos aquí? Sus labios se curvaron en esa infame sonrisa, la que siempre me hacía sentir como si estuviera parada sobre arenas movedizas. Hachiman, ¿de verdad estás seguro de que me equivoqué al no querer hablar con nuestros padres? Porque para mí, continuó, haciendo girar el brazalete entre sus dedos como un mago con una moneda. Parece exactamente como si estuvieras intentando sobornarme.
Le bastó una mirada para darse cuenta de que la pulsera no era una pieza común y corriente que se puede encontrar en un puesto callejero. Y eso que no tienen nada de malo, claro. Sacudí la cabeza, intentando mantener la voz firme. No es lo que piensas. Cruzándome de brazos, traté de proyectar un aire de despreocupación, incluso mientras sentía que mis defensas aumentaban. Respiré profundamente y me encontré con la mirada penetrante de Aruno. Sentí como si estuviera tratando de desvelar las capas de mi mente con solo una mirada. Además continué, con los labios temblorosos formando una media sonrisa. Si realmente estuviera intentando sobornarte, habría traído un cebo mucho más apetitoso. Hice una pausa y sopesé cuidadosamente mis siguientes palabras. Porque seamos realistas, dije, señalando el brazalete con un movimiento casual de mi muñeca. Este pequeño anillo de metal no es suficiente para llenar ese pozo sin fondo de hambre que tienes por burlarte de nosotros. No evitará que nos molestes hasta la muerte, mucho antes de que lleguemos a la parte de hablar. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, sentí una punzada de arrepentimiento. ¿Había ido demasiado lejos? Pero para mi sorpresa, Aruno pronto dejó escapar una risa genuina. El sonido era rico y cálido, muy diferente de sus habituales risas calculadas. Las comisuras de sus ojos se arrugaron mientras una sonrisa real, no una de sus características sonrisas, era una sonrisa real la que se extendía por su rostro. Oh, ¿me hieres? Hachiman dijo con voz cargada de alegría. Pero debo admitir que me alegra el corazón saber que mi futuro hermanito me entiende también. Había un tono burlón en sus palabras, pero debajo de ellas percibí un indicio de algo casi afectuoso. Durante todo este intercambio, Yuki Noshita permaneció en su característico silencio. Pero ahora, cuando la conversación cambió de tema, se volvió hacia mí, con sus delicados rasgos desfigurados por una mueca de preocupación. Sus ojos, normalmente tan claros y confiados, parecían nublados por la preocupación. Ikigaya dijo en voz baja, con un tono de voz apenas superior a un susurro. ¿De dónde sacaste el dinero para esto? Su pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca para responder, pero luego la cerré de nuevo, sin palabras. Todavía no le he contado nada sobre mi negocio paralelo, ¿no? Pensé, sintiéndome un poco asustado. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, el rostro de Aruno de repente se iluminó. Sus ojos brillaban con un brillo perverso y una sonrisa burlona se extendía por su rostro. Parecía un gato que acababa de atrapar un ratón. «Dios mío», susurró Aruno, con una dulzura excesiva en su voz. ¿Alguien ya está preocupada por las finanzas de su novio? ¡Qué adorable! Juntó las manos y parecía demasiado satisfecha consigo misma. Por lo general, esto habría provocado negaciones inmediatas y apasionadas por parte de ambos. Nuestras voces se habrían superpuesto con algo como. Pero esta vez no hubo tales protestas, lo que provocó la visible sorpresa de Aruno. En cambio, Yuki Noshita simplemente miró hacia otro lado tímidamente, sus mejillas se tiñeron de un delicado rosa. Yo, por otro lado, miré a Aruno a los ojos con mis ojos impasibles, como si ella no hubiera dicho nada fuera de lo común y hubiera afirmado lo obvio. La sonrisa de Aruno comenzó a vacilar. Y ella parecía confundida y vaya, si no estuviera preocupado por mi propia fatalidad inminente, podría haber saboreado este raro momento de ver a la imperturbable Aruno Yuki Noshita tomada por sorpresa. De todos modos, a juzgar por su expresión, definitivamente esperaba que al menos uno de nosotros respondiera algo. Tal vez ella esperaba que yo respondiera con un comentario sarcástico. «Aún no tengo novio», o que Yuki Noshita se lanzara a una de sus elocuentes refutaciones. Pero permanecimos firme y obstinadamente en silencio. El cambio fue tan repentino que mi cerebro tardó varios segundos en comprender la gravedad de la situación. Cuando finalmente me di cuenta, sentí que mi corazón se aceleraba levemente. El peso de lo que había hecho o más bien, de lo que no había hecho me golpeó como una tonelada de ladrillos. No negué las burlas de Aruno sobre que Yuki Noshita era mi novia. Con cautela, eché una mirada de reojo a Yuki Noshita. Ella seguía evitando decididamente el contacto visual y el rubor en sus mejillas se intensificó hasta alcanzar el color de las fresas maduras. Una cosa estaba clarísima. Ni Yuki Noshita ni yo teníamos intención de mentirle a Aruno. No estaba seguro de sus razones, pero para mí, realmente fue así de simple, como era de esperar. Entonces, miré fijamente a Aruno con mi patentada mirada vacía, transmitiéndole en silencio. Ahí lo tienes. No tenía sentido intentar negarlo ahora. Ya lo habíamos dicho, intencionalmente o no. El silencio en los alrededores era tan profundo que se podía oír caer una pluma.
De repente, la expresión de Haruno se transformó. Sus ojos se abrieron como platos y su boca formó una perfecta O de sorpresa. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la sorpresa se desvaneció, reemplazada por una sonrisa tan amplia que amenazó con partirle la cara en dos. Con una brusquedad que me hizo estremecer, su silla chirrió contra el suelo mientras ella se ponía de pie de un salto y golpeaba la mesa con las palmas de las manos. Y trago saliva, me alegro de no estar cerca de ella, de lo contrario el golpe habría sido en mi espalda. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Preguntó con una mezcla de sorpresa y emoción en su voz. Su mirada oscilaba entre Yukinoshita y yo, ávida de respuestas. La emoción en su voz era palpable, como la electricidad estática en el aire antes de que caiga un rayo. Baja la voz, hermana mayor, murmuró Yukinoshita, con una nota de exasperación coloreando su tono. Sus ojos recorrieron la habitación, notando las miradas curiosas que nos lanzaban. Una ligera arruga apareció entre sus cejas, delatando su incomodidad por ser el centro de atención. Durante la excursión, dije con una voz tan plana y sin emoción como si estuviera recitando una lista de compras. Aún así, las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicaciones. Haruno, una vez más, se quedó en silencio. Se hundió nuevamente en su silla, probablemente tratando de procesar este giro inesperado de los acontecimientos. Pero justo cuando abrió la boca, sin duda para desatar un aluvión de preguntas, el destino intervino. La repentina vibración de su teléfono cortó el aire de su bolso. Un destello de fastidio cruzó el rostro de Haruno ante la inoportuna interrupción, pero aún así tomó su bolso. Cuando estaba a punto de mirar a la persona que llamaba, sentí pena por quien estuviera al otro lado de la llamada. Estaba a punto de enfrentarse a la ira de un Haruno frustrado. Y, su expresión se agrió aún más. Pero entonces, justo cuando lo comprobó, como nubes de tormenta que se abren para revelar un cielo soleado, su irritación se desvaneció. Una sonrisa suave, una que rara vez había visto en su rostro, tomó su lugar. Soy Emiko, anunció Haruno, levantando la vista de su teléfono. Su tono era casi tierno. El nombre explica el repentino cambio de comportamiento de Haruno. Supongo que esos dos eran cercanos. Más cercanos de lo que a veces me gustaba pensar. Mientras el dedo de Haruno se cernía sobre el botón aceptar, me encontré diciendo algo. Oye, ¿podrías preguntar por Emiko y su padre? Hice una pausa y luego añadí encogiéndome de hombros. Hazle saber que estoy bien. No, genial. Mi padre también. Mientras lo decía, me di cuenta de que no tenía el número de Emiko. Y para ser sincera, probablemente nunca intentaría conseguirlo. Algunas personas llegan a tu vida por un corto tiempo y eso está bien. Pensé que era mejor dejar las cosas como estaban. Los labios de Haruno se curvaron en esa sonrisa familiar suya. Ustedes dos realmente se llevan bien, ¿eh? Bueno, les transmitiré su sincero mensaje, bromeó, tocando finalmente la pantalla con el pulgar. Hola, Emiko la saludó dulcemente, dejando escapar su encanto habitual. A medida que se desarrollaba la conversación, desvié la mirada, tratando de no escuchar demasiado, se sentía extraño escuchar a escondidas. De todas formas, no es que pudiera escuchar mucho, el café tenía suficiente ruido como para ahogar la mayor parte de sus charlas. Pero justo cuando estaba distraída, un destello de movimiento me llamó la atención. Allí, de pie, algo perdido entre el mar de mesas y sillas de la planta baja, estaba Ryota, que acababa de entrar al café. Por aquí. Grité en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que se oyera a través del bullicioso café. Levanté ligeramente la mano y extendí los dedos formando una media onda. Ryota levantó la cabeza de golpe y sus ojos escanearon la habitación antes de aterrizar en nuestra mesa. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras levantaba una mano en señal de reconocimiento. Hachiman. Gritó en respuesta, igualando perfectamente mi volumen, mientras se dirigía hacia la escalera. Mientras Ryota navegaba por el laberinto de mesas, no pude evitar notar su estilo sencillo. Vestido con una camiseta negra holgada que de alguna manera lograba insinuar su complexión atlética y pantalones cortos hasta la rodilla que gritaban comodidad informal, se veía frustrantemente guapo a pesar del conjunto poco pulido. Y TSK, algunos tipos tuvieron toda la suerte. Haruno todavía estaba absorta en su llamada telefónica y su voz bajó a un tono más serio mientras terminaba. Gracias por la información, Emiko. Murmuró, con un indicio de algo que no pude identificar coloreando sus palabras.
En un movimiento que habría enorgullecido a cualquier película de acción, Ryota llegó a nuestra mesa, sacó una silla y se dejó caer en un movimiento fluido, sin siquiera saludar o reconocer a las dos mujeres en la mesa. Fue como si ni siquiera hubiera registrado su presencia. Mientras tanto, Aruno bajó su teléfono, su rostro era un lienzo de emociones que rara vez veía. La habitual máscara de indiferencia juguetona no se veía por ningún lado. Ella también parecía ajena a nuestra nueva llegada, su mente claramente todavía procesaba lo que Miko había dejado caer. Entonces, como si alguna fuerza cósmica hubiera decidido inyectar una saludable dosis de surrealismo en nuestra velada, Ryota y Aruno hablaron al unísono. Archiman, tengo algunas noticias que contarte, Archiman, tengo algunas noticias que contarte, sus voces se superponían con una sincronicidad tan extraña que, por un momento, me pregunté genuinamente si habían ensayado este momento antes incluso de venir aquí. Parpadeé, atrapado en medio de lo que parecía un extraño momento de déjà vu. Mi cerebro se esforzaba por procesar lo que acababa de pasar mientras giraba mi cabeza lentamente entre ellos dos, tratando de darle sentido. No todos los días me encontraba con anuncios de noticias sincronizados. Me aclaré la garganta, ganando tiempo mientras intentaba formular una respuesta que no sonara tan desconcertada como me sentía. Bueno, y dije arrastrando las palabras, con un humor irónico. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de ustedes me diga que gané la lotería? Punto de vista de Archiman, Archiman, hay algo que necesito decirte, la voz de Aruno cortó el aire, su habitual tono juguetón teñido de una seriedad desconocida. Antes de que pudiera procesar las palabras de Aruno, la voz de Ryota intervino, superponiéndose a la de ella como un eco. Archiman, tengo algunas noticias que contarte, su expresión era una mezcla de emoción y nerviosismo, sus dedos tamborileaban un ritmo rápido en el borde de la mesa. Los anuncios simultáneos me golpearon como un doble puñetazo. Mi mente, que normalmente procesa con rapidez, tartamudeó como un viejo motor que intenta ponerse en marcha. Que Ryota mencionara la noticia no fue una sorpresa. Había estado insinuándola desde esta mañana. Pero Aruno, no había dado señales de nada en los 10 minutos que habían pasado desde que nos conocimos. Giré mi cabeza lentamente de uno a otro, los músculos de mi cuello se tensaron, expresando mi flagrante confusión. No todos los días me encontraba con anuncios de noticias sincronizados. Me aclaré la garganta para ganar tiempo y sentí la sequedad en la boca. Cuando finalmente hablé, mi voz salió un poco más áspera de lo habitual, teñida con un dejo de mi humor seco característico. Bueno, ahora dije arrastrando las palabras, estirándolas como si fueran caramelos. No me dejen en suspenso. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de ustedes esté a punto de decirme que gané la lotería? La respuesta de Ryota fue rapidísima, sus palabras se superpusieron con el final de mi oración. ¿Con tu suerte? Ni en 1.000.000 de años. Sus palabras bailaban en el borde entre el comentario juguetón y el comentario amistoso, amenazando con caerse en cualquier momento. La reacción de Aruno fue inmediata. Una risa suave escapó de sus labios, el sonido fue ligero y etéreo. Jeje, su mano se levantó para cubrir su boca, pero no antes de que pudiera ver su sonrisa divertida. Mientras tanto, el rostro de Yukinoshita se convirtió en un lienzo de confusión. Su ceño se frunció, creando un pequeño valle entre sus cejas que decía mucho sobre su desconcierto. En ese instante, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, la atención de Aruno se dirigió a Ryota con una concentración similar a la de un láser. La pregunta silenciosa ¿quién eres? Prácticamente se escuchó a gritos desde su mirada. Ladeó ligeramente la cabeza, como un pájaro curioso que examina un insecto intrigante. Comentario fue como si se hubiera materializado de la nada, a pesar de haber estado presente durante los últimos latidos. Al mismo tiempo, la conciencia pareció amanecer en Ryota como un lento amanecer. Su postura cambió sutilmente al ver a las dos mujeres sentadas a la mesa. Enderezó los hombros, como si se estuviera preparando para causar una buena impresión. Ryota, a tu servicio se presentó, con su voz tan suave como siempre. Una sonrisa educada y confiada reemplazó su sonrisa anterior mientras inclinaba su cabeza hacia Aruno mientras su mano se levantaba en un pequeño saludo, un gesto casual pero de alguna manera elegante. Volviéndose hacia Yukinoshita, su saludo tenía un dejo de familiaridad, reconociendo su conocimiento previo con un sutil asentimiento. Ambas mujeres le devolvieron el saludo, cada una a su manera. La respuesta de Yukinoshita fue fría pero no gélida, su habitual actitud gélida atenuada por el reconocimiento. Hola, señor Ryota dijo, acompañada de un leve asentimiento que mostraba su naturaleza fría, pero no fría.
Aruno, fiel a su estilo, respondió con su encanto característico. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Su voz sonaba llena de curiosidad y cada palabra era un trampolín cuidadosamente colocado. No puedo quitarme la sensación de que nuestros caminos ya se han cruzado antes, reflexionó, su declaración tenía más de confirmación que de confusión. Sí, lo hemos hecho. Aunque creo que éramos demasiado jóvenes en ese entonces. Tal vez esta sea nuestra verdadera presentación. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran agudos, igualando la intensidad de Aruno como un esgrimista que se encuentra con su igual. La voz de Yukinoshita era aguda, la curiosidad era evidente en su tono. Hermana mayor, ¿lo conoces? Su mirada se movía entre Aruno y Ryota, tratando de reconstruir la conexión. La respuesta de Aruno fue casual, pero había un indicio de algo más en su voz. Nuestros padres se conocen, respondió ella con tono cuidadoso y preciso. Los detalles no están claros, pero creo que se llevan bien. Compartió esta información como si estuviera compartiendo un secreto valioso, bajando un poco la voz, invitando a los demás a acercarse. El efecto en Yukinoshita fue inmediato y visible. Su postura, que ya era recta, pareció alargarse aún más. Sus ojos se abrieron ligeramente, reevaluando a Ryota como si lo viera bajo una nueva luz. El cambio fue sutil pero inconfundible. En ese momento, el estatus de Ryota se había elevado en su estimación, pasando de ser un mero conocido a alguien de importancia potencial. Cuando por fin encontré mi voz, me sentí como si estuviera interrumpiendo una obra silenciosa. Entonces, sobre esa noticia que ambos mencionaron. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, tentativas y exploratorias. Antes de entrar en eso, interrumpió Aruno, mirando entre Yukinoshita y yo, tengo curiosidad, ¿cómo llegaron ustedes dos aquí? Sintiendo que Aruno tomaba la iniciativa, Ryota dio un paso atrás con gracia, contento de dejar que ella marcara el ritmo de la conversación. Vinimos hasta aquí en mi bicicleta, respondí, aún sin estar seguro de a dónde me llevaba esa conversación. Qué deliciosamente romántico, bromeó Aruno, con un brillo travieso en sus ojos. Pero antes de que pudiera dar más detalles, quedó claro que había algo más burbujeando justo debajo de la superficie, ansioso por escapar. La miré a los ojos con un silencio estoico, esperando a que terminara. Bueno, parece que de camino hacia aquí, comenzó Aruno, con una sonrisa pícara como la de un zorro. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, claramente disfrutando del momento. Sus ojos danzaban con una emoción apenas contenida, como un niño con un secreto que arde por ser contado. Y así, sin más, la presa se rompió. Las palabras surgieron, cada revelación más sorprendente que la anterior. Y entonces, el secreto ya estaba fuera de la bolsa. Maldita sea. Nunca había sido el favorito de la suerte, pero esto... De todas las personas de esta bulliciosa metrópolis, con sus millones de habitantes, tenía que ser la madre de Yukinoshita quien nos vio. ¿Por qué no podían haber sido mis padres? No importaba si era mi madre o mi padre. De hecho, si hubiera sido mi padre, podría haber sido incluso mejor. Si fueran mis padres quienes nos hubieran visto, probablemente pensarían que estaban viendo a mi doble en lugar de considerar la idea de que su hijo realmente había logrado conseguir una novia. La imagen mental era casi cómica. Mis padres, con los ojos muy abiertos y sin poder creerlo, convencidos de que se habían topado con alguien parecido en lugar de aceptar la realidad que tenían ante ellos. Sería un deleite para la vista imaginar sus caras atónitas, especialmente la de mi viejo. Este hecho era a la vez divertido y deprimente. Por supuesto, ya había tenido que mencionarle a mi madre algo sobre una cita debido a circunstancias imprevistas, pero dudaba que lo tomara en serio. En su mente, probablemente era solo otra de esas fases por las que pasé. De todos modos, que nos detectaran no habría sido un problema colosal si todo hubiera terminado ahí. Pero no, mi maldita suerte no se conformó con eso. Después de que Aruno terminó su alegre exposición, Ryota intervino. Esta vez, no era simplemente un gato salido de una bolsa. Era un tigre adulto, con rayas y una sonrisa depredadora. Maldita sea. Mentalmente sacudí mi puño hacia el cielo. ¿En serio qué clase de guión estaba escribiendo el universo para mi vida? Asentí sabiamente, cruzando mis brazos y tocando mi hombro derecho con mis dedos. Para un observador casual, podría haberme quedado absorto en la contemplación, pero en realidad estaba lanzando una andanada de maldiciones silenciosas sobre la situación, cada una más creativa que la anterior. Supongo que no necesitaré sobornarte en el futuro para que hables con tus padres, bromeé, mirando a Aruno. Mis ahorros, que ya son escasos, están a salvo.
Aruno dejó escapar una risa genuina, su risa cálida y contagiosa. No me sorprende en absoluto. Eres gracioso como siempre, Ikigaya dijo, sorprendiéndola con su risa, con una mano. Ni siquiera intenté evaluar la reacción de Yukinoshita. Porque jodidamente no quiero. Mis instintos de supervivencia me gritaban que no mirara en su dirección. Ni siquiera una mirada fugaz. Pero seamos honestos. No necesitaba ver su rostro para sentir la fuerte y gélida ráfaga de su mirada. Hacía tanto frío que casi esperaba que se me empezaran a formar carándanos en las cejas. Tranquila, reina de hielo. No, espera. No hagas eso. Si me relajo más, podría congelarme en el acto. Sé que he cometido un pecado capital en tu libro, pero no hay necesidad de congelarme. Ikigaya y gritó Yukinoshita, con voz gélida y controlada. Sí, solo porque no la miraba no significaba que ella no pudiera obligarme a mirarla a la cara. De mala gana, sin otra opción, me volví para mirarla. Supongo que tampoco tienes que preocuparte por mis finanzas. ¿No es genial? Dije, mi tono tan seco como un desierto seco. Sí. Parecía que eso no iba a ser suficiente.